Buenas tardes, Dios te bendiga, o buenas noches, o buenos días, donde tú nos sintonices. Puede ser que en otros países o en donde tú estés sea otro horario, o cuando nos sintonices sea otro horario. Y estamos esta tarde nosotros aquí, ¿verdad? Bendecidas de nuevo en este canal, en este programa que es una bendición para nosotros y para ti que has decidido sintonizarnos y que el Señor nos conecta de una manera sobrenatural. Estamos en nuestro programa de todos los jueves, Coinonía Ministerial. Puedes sintonizarnos en www.dimension7.tv y va a ser una bendición esta tarde para nosotros trasladarte una palabra de vida que el Señor ha puesto en nuestros corazones, una palabra que sé que va a dimensionarte, una palabra en la cual nuestro Dios perfecto no se equivoca, así que no te vayas. Si nos has sintonizado ya, quédate ahí, porque yo estoy segura que Dios va a hablarte esta tarde, yo estoy segura que Dios va a hacer que tus oídos escuchen esta palabra, tus oídos físicos, pero tus oídos espirituales lo oirán y obedecerán lo que el Señor va a lanzar para tu vida esta tarde. Tengo la bendición de tener hoy como invitadas a Angélica y a Lorena, que son parte de mi equipo pastoral, y es una bendición tenerlas aquí. Yo sé que el Señor va a usarla grandemente. Yo sé que lo que vamos a trasladarte hoy, yo quiero que tú me escuches. Es un tema donde vamos a testificar también de lo que cada una de nosotras ha vivido bajo este rema de esta palabra. Cada una de nosotras ha pasado cosas diferentes y yo sé que el Señor ya puso en sus vientres espirituales y en sus bocas lo que esta tarde van a decirte, van a testificarte, y yo quiero dejarles el tiempo para que la saluden. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Amén, pastora. Es una gran bendición estar en este programa. Enviamos bendiciones a tu vida. Tú, si nos estás sintonizando, para nosotros es una gran bendición, doble bendición el estar acá, ya que no somos merecedoras, ¿verdad? Pero el Padre en su misericordia nos concede estar acá. Queremos llevarte una palabra de bendición, una palabra de ánimo, una palabra de, tal vez muchas veces como de regaño, ¿verdad? Lo sentimos, pero el Padre es fiel y Él a su tiempo nos lleva la palabra. Yo te bendigo y doy gracias a Dios por estar acá. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí en esta tarde. Aquí en Guatemala, pues es tarde, no sé qué hora es en tu país, pero que el Señor te bendiga. Te bendecimos desde acá de esta nación bendita. Declaramos muchas bendiciones para tu vida y queremos decirte que el Señor trae una respuesta hoy para tu vida. Tú que habías estado esperando una respuesta del Señor a cualquier circunstancia que estés pasando en tu vida, yo quiero decirte hoy que el Señor te va a hablar. Quédate ahí en tu lugar y que el Señor te ayude y nos ayude para poder entender la palabra que Él trae, para poder recibir esa semilla que Él trae para cada uno de nuestros corazones en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Y así es, queremos hoy, esta tarde, dar un seguimiento a nuestro tema anterior. Hablábamos el jueves pasado sobre el alma, ¿verdad? Tocábamos el tema sobre el alma y este es un tema que le vamos a dar seguimiento porque creo en mi corazón y en mi espíritu que es tan necesario saber. Uno de los campos de batalla fuerte con los que tú y yo nos enfrentamos como hijos de Dios es el alma. Otro es nuestra mente, ¿verdad? Y es importante que conozcamos, que sepamos, que entendamos qué es, contra qué nos enfrentamos, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, esta tarde que traemos el tema para tu vida de cómo enfrentar o qué hacer en los tiempos difíciles. Creo que cada uno de nosotros hemos vivido tiempos difíciles, malas rachas, ¿verdad? Dicen afuera, ¿verdad? Malos tiempos, la palabra lo llama también en Efesios el día malo, los días malos, ¿verdad? Los días en los que realmente son etapas necesarias, pero que a veces vienen con un ímpetu fuertísimo a nuestras vidas, ¿verdad? Vienen de manera, a veces ni lo esperamos, ¿verdad? A veces no esperamos y no estamos preparados, pero esta tarde creo que el Señor va a guiarnos, ¿verdad? Va a llevarnos a entender muchas cosas y te va a llevar esta tarde a entender muchas cosas que te has estado preguntando el por qué.
pero hoy Dios te va a explicar muchas cosas a la luz de su palabra. Yo quiero esta tarde entrar de lleno a uno de los versículos, para mi vida es uno de mis versículos preferidos, es uno de los versículos que me dimensiona, es uno de los versículos que me alienta, que me conforta, ¿verdad? Y está en 2 Corintios 4:9. Si tú quieres ir a la palabra y leerlo junto con nosotros, puedes hacerlo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos decía y nos regalaba esta verdad tan tremenda para nuestras vidas, y te lo voy a leer. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y yo creo que cada uno de nosotros ha vivido esto. Yo trasladaba, fíjense que encontré este mismo versículo en una versión diferente, la versión latinoamericana, y me impacta cómo lo dice esta versión. Te lo voy a leer. Dice: nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Escucha bien esto: somos perseguidos, pero no eliminados, derribados, pero no fuera de combate. Así que yo quiero irme ahorita a navegar bajo esta palabra, y me impacta la manera de esta versión en que lo describe, porque realmente podemos ver, y es así en nuestra vida. Hemos vivido toda clase de pruebas, ¿sí o no? ¿Verdad? Y las que nos faltan, te cuento, ¿verdad? Y las que nos faltan por pasar, pero el Señor nos las pone en la medida exacta. Dios no te va a poner más allá de lo que puedas sobrellevar. Lo dice su palabra, Dios te pone la medida exacta. Creo que Angélica le ha puesto la medida exacta para su prueba, que es muy diferente a la que Lorena ha estado llevando. Es muy diferente. Y cuando compartimos, si te ha tocado compartir, ¿verdad?, con otros sus pruebas, sus luchas, te das cuenta que, y dices: ay, pero si lo que yo estoy pasando no es nada a lo que está pasando mi hermana. Y entonces nos damos cuenta de esta verdad. Toda clase de pruebas nos pueden venir, pero en la declaración, en tu boca, en cómo tú lo recibes, está la diferencia. Y Pablo lo decía. En medio de esa clase de pruebas, decía Pablo: no me desanimo. No sé cómo lo aplicas tú a tu vida. No sé si tú dices: ay, pastora, yo estoy lo contrario totalmente de lo que Pablo dijo. Estoy pasando pruebas y estoy totalmente desanimada. Pues hoy yo quiero que apliques esta palabra a tu vida. Y él también decía: entre problemas, pero no desesperados. ¿Ustedes han estado desesperadas alguna vez en alguna de sus pruebas? Amén. ¿Verdad que sí? Nos desesperamos, nos irritamos, ¿verdad? Otra de las fases en medio de la prueba: nos irritamos, nos cae mal medio mundo, ¿verdad? Los demás no tienen culpa de nada, pero nos caen mal, quizás porque no están pasando pruebas, y decimos: ¿y por qué, verdad? Solo yo. Y mira esta otra cosa que decía Pablo: somos perseguidos, pero no eliminados. Y fíjense que yo leyendo este versículo en esta versión, donde veía que Pablo decía esto, ¿verdad?, perseguidos pero no eliminados, me imaginaba una de esas películas de, ¿verdad?, donde andan persiguiendo a alguien, ¿verdad? Y vemos en la película que se meten a una puerta y salen por otro lado, y han visto ustedes que es fuego por detrás del que van siguiendo y que un carro cae casi encima de él. Bueno, ficción, ¿verdad? Es una película, pero yo lo trasladaba y lo veía a ese nivel esto. ¿Saben por qué? Porque así es literalmente. Lo que pasa es que no lo vemos porque está en el mundo espiritual, pero es así como nos anda persiguiendo el enemigo para matarnos, para destruirnos. Pero Pablo decía: perseguido por el adversario como león rugiente, como lo describe la palabra, pero no nos elimina a ustedes, y ni nos podrá eliminar, porque la palabra dice que no. Y yo te lanzo esta palabra esta tarde: no ha sido creada aún el arma que puede destruir, no ha sido creada aún, no existe aún, porque Dios es nuestro escudo, y si Él es nuestro escudo, nada me dañará, nada podrá llegar a mí. Entonces yo quiero en esta tarde lanzarte esta palabra, y nos vamos al 16 siempre de 2 Corintios, y mira lo que dice Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día y se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente
y eterno peso de gloria. ¿Qué produce la prueba a ustedes? Lo vemos claramente, ¿verdad? Produce en nosotros un excelente, o sea, Dios, la prueba trae un objetivo, la prueba trae un propósito, la prueba trae un propósito divino de parte de Dios y nos hace crecer, y realmente es así. Yo quiero decirte esta tarde, es una leve tribulación la que estás pasando, es un breve momento de Dios, pero tienes que verlo de parte de Dios y tienes que ver qué es lo que Dios quiere enseñarte en medio de esto. Ese es el objetivo de la prueba, de las batallas. Y como te decía al principio, yo sé que cada una de ellas ha vivido diferentes pruebas, ¿verdad? Y yo las desafiaba esta tarde y les decía, el Padre ha puesto esta palabra tremenda en mi ser, y yo sé que el Señor las va a usar para que ustedes testifiquen, para que ustedes también, ¿verdad?, lancen a aquellas mujeres que nos están viendo, a aquellos varones, a aquellos pastores, ¿verdad?, aquellas esposas de pastores que están pasando leves tribulaciones y que están pasando momentos de angustia, como te decía al principio, ¿verdad?, malos tiempos, malas rachas, ¿verdad?, días malos, momentos de crisis, pero esta tarde Dios va a hablarte, y yo sé que en cada una de ellas el Señor también ha depositado algo glorioso. Amén, pastora, es una gran bendición reconocer, ¿verdad? Muchas veces hablamos a nuestra alma, pero hablamos cosas negativas, cosas que no edifican, cosas que te atormentan, que te destruyen, pero la palabra del Señor nos ha dado autoridad para atar y para desatar, y nosotras podemos decirle a nuestra alma, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Fíjese que en una ocasión yo no quedaba embarazada de mi hijo, el que ahora tengo. Entonces a mí me angustiaba eso, y como que mi alma desmayaba, mi alma flaqueaba, y yo veía a muchas mujeres que se casaron en el mismo tiempo que yo, ya con sus bebés. Yo llegué a tener 2 años de casada y no había ninguna manera que yo me embarazara. Sí me embaracé reciente, pero tuve una pérdida a los 2 meses y medio. Y yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? Yo te sirvo, yo te busco. Y mi alma se angustiaba y mi alma se entristecía. Yo veía incluso en el lugar donde vivía a las mujeres que no buscaban de Dios, porque como humanas que somos, lamentablemente, desviamos nuestra mirada y ponemos la mirada en las mujeres que no buscan de Dios. Y decimos, ¿qué está pasando, Señor? Si yo te busco, si yo trato de serte fiel, no soy perfecta, pero trato, Señor, quiero agradarte. Y lamentablemente yo fui una de esas mujeres. Yo le dije al Señor, Señor, aquella mujer anda mal, anda aquí, poniéndome yo como juez de los demás. Y qué tremendo, porque eso carga nuestra alma, angustia nuestra alma y nos hace hasta pecar, porque la palabra dice que no debemos de juzgar a nadie, pero nuestra alma nos atormenta y dejamos que el enemigo venga y nos agobie. Entonces yo esta tarde te digo, si tú estás pasando alguna necesidad, no has podido quedar embarazada por alguna X o Y razón, no te atormentes ni pongas tu mirada en otras mujeres. Dile, Señor, en este tiempo que tú me estás dando, el cual yo no he quedado embarazada, yo te voy a servir. Por algo tú me estás preparando y el Padre nos está preparando, porque dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero en ese instante uno no lo entiende ni lo reconoce. Uno como que se ciega y deja que el alma salga de uno y se atormente. Pero en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, vino una palabra a través de una sierva a mi vida y me decía, ya no más tormento para tu vida. Yo haré contigo lo que yo desee, me decía el Señor. Ya no busques medios, ya no visites esto, ya no visites lo otro, será mi mano hoy la que verás, me decía el Señor. Y cuando yo decía, bueno, tengo 5 días de atraso, pero no estoy embarazada todavía en mi alma, ¿verdad? Yo decía, no es cierto, no, si a mí me cuesta, yo todavía declarando palabra negativa, lamentablemente como mujeres, ¿verdad? Y me fui a hacer una prueba de embarazo
y salió positivo. Yo me reía y yo le decía, Señor, la palabra que me diste fue justa en el tiempo que tú querías. Me dejó servirle al Padre, me dejó honrarlo, me dejó bendecirlo, porque ya lamentablemente, como le digo, el alma se entristece, se agobia, y cambió mi luto en gozo, pero al tiempo de Dios, y yo no lo entendía, y hoy puedo bendecir al Padre, y te digo a ti, mujer, no te agobies, no te entristezcas, no dejes que el enemigo venga a tu oído y te diga, no vas a poder, estás mal, mira cómo buscas de Dios, cómo haces esto, y todo te sale mal, porque mira fulanita, porque eso hacemos lamentablemente. Pero hoy te digo, no pongas la mirada en el hombre ni en la mujer, ponla en el Señor y aférrate a las promesas del Padre y trabaja más con decisión para el Padre. Dice, herencia de Jehová son los hijos, pero ya cuando los tenemos, a veces nos sirven de tropiezo para servir al Padre. Entonces, en ese tiempo, el Señor te está preparando a ti, mujer, que no has concebido, a ti, mujer, que no has podido dar a luz un hijo. El Señor te está preparando, no solo tu vientre espiritual, sino tu vientre humano, porque algo grande quiere el Señor de ti, y Él va a producir frutos de su espíritu desde el interior de tu corazón, desde el interior de tu vientre, y van a correr ríos de agua viva dentro de ti cuando verdaderamente entendamos que el propósito del Padre es grande. Amén, pastor. Amén. Pues yo quiero decirles en esta tarde, yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé por qué prueba tú estés pasando, pero algo que yo sí quiero decirte en esta tarde es de que el Señor está contigo. Tú no estás solo. Recuérdate que Dios siempre, Él permite la prueba para hacernos mejores. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué a mí? Si yo te sirvo, si yo hago para ti, si yo doy para tu obra, y bueno, no entiendo. Claro que sí, muchas veces decía alguien por ahí, el amor del Padre parece odio, pero realmente no es odio, es amor, es porque nos ama, es porque está purificando en este tiempo a su amada. Recordemos que estamos en los últimos tiempos y recordemos que nadie va a poder ver al Señor sin santidad, y por eso es necesario que pasemos por situaciones difíciles, duras o como tú lo quieras llamar, pero algo que yo sí te digo es de que el Señor siempre en medio de la prueba, en medio de la dificultad, hay una salida. Tal vez tú en este momento dices, es que no veo ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para ningún lado veo salida. Estoy pasando una situación que creo que nadie la está viviendo, que nadie la está pasando, pero yo te digo algo, la solución es Jesucristo. Siempre y cuando tú y yo estemos atentos, estemos cerca de Él, vamos a poder vencer, porque es necesario. Cuando alguien va a darte instrucciones para hacer algo, tú tienes que estar cerca de esa persona, porque si tú no estás cerca de esa persona, por mucho que te esté hablando, tú no vas a poder lograr escuchar lo que te está diciendo. Recordemos a Josué, cuando el Señor le dice que él tenía que introducir al pueblo a la tierra prometida, le dio instrucciones, y una de las cosas que le decía es, en Josué 1:9 le decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo. Así dice en unos versículos antes, dice, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Y eso es lo que el Señor te dice hoy. No estás solo, no temas. Tal vez has sentido temor, tal vez
te ha embargado ese miedo, ese temor, ese no voy a poder, ese no voy a salir de esta cárcel, te sientes encarcelado, encarcelada, pero yo te digo hoy, el Señor te dice, no temas, porque así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, así como iba con Abraham a la tierra prometida, así también está hoy contigo y está conmigo. Tal vez dice, es que es tan fácil escuchar eso, decirle, no temas, sigue adelante, y todo el mundo te va a decir eso, pero cuando tú te dejas ser guiado por el Señor, tú mismo te vas a dar cuenta. Y tú mismo vas a llegar a saborear esas grandes victorias que el Padre tiene para ti. Porque no estás pasando lo que estás pasando por gusto. Porque entonces no tendría sentido. Tú estás pasando situaciones difíciles en tu vida en este momento porque vas a algo mejor. Vas a esa tierra prometida, a esas promesas. Y antes de que pongas y de que yo ponga mi mirada en las circunstancias, en los gigantes, ¿por qué mejor no ponerla en Jehová? Porque Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, dice la palabra. Entonces, sigamos avanzando. El rey David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. No temerá mi corazón, no voy a temer. Yo me imagino que este hombre pasaba, como dice que él meditaba de día y de noche en su palabra, pasaba, no voy a temer, voy a vencer, voy a salir adelante. Y eso es lo que el Padre quiere escuchar de nosotros en este tiempo. Voy a salir, sí puedo, yo lo lograré, yo lo puedo hacer. Aunque tú escuches voces contrarias, tú tienes que refutar esas voces con esa actitud positiva que Dios quiere ver en ti. Porque si el enemigo empieza a escucharte hablar, decir, no puedo, no voy a poder, es demasiado difícil, esto es, no puedo. Entonces el enemigo dice, estoy ganando, y tú le estás dando tregua, le estás dando lugar para que él avance. Pero cuando él te escucha decir a ti, yo puedo, saldré adelante, lo lograré con Jehová de los ejércitos que va delante de mí, entonces el enemigo empieza a decir, con esta no voy a poder, aquí se me está poniendo dura la cosa. Entonces el Padre quiere una actitud positiva de parte de nosotros, aunque miremos que no hay salida, sí la hay, y se llama Jehová de los ejércitos, porque Él va delante de nosotros. Y no sé, pastora, ¿qué más? Gloria a Dios, qué tremendo. Yo pensaba en algo, ¿verdad? En cuanto a este tema, y cuando el Señor me daba el tema, ¿verdad? Y era una interrogación, ¿verdad? ¿Cómo enfrentarnos? ¿Cómo ver, verdad? ¿Cómo visualizar, verdad? ¿Qué actitud tomar en los momentos difíciles? Y entonces el Señor me decía, hay estrategias, porque lo que decía Lorena ahorita y te decía, ¿verdad? Qué fácil es decir, no tengas temor, pero ¿cómo hago para no sentir lo que estoy sintiendo en medio de esta prueba? ¿Cómo hago para no pensar lo que estoy pensando en medio de esta prueba? ¿Cómo hago para no actuar como estoy actuando en medio de la prueba? Entonces yo enlisté, ¿verdad? Estrategias que hay en la palabra, ¿verdad? De parte de Dios para poder enfrentar estos momentos difíciles. Y yo quiero decírtelas. En primer lugar, es ser agradecidos. Y la palabra nos dice eso, ¿verdad? El agradecimiento. ¿Dónde está esto? En el libro de Tesalonicenses, ¿verdad? Donde dice, dad gracias en todo. Porque, mira qué impactante, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y me llama la atención en este versículo, fíjense, porque no dice, dad gracias por todo, sino que dice, dad gracias en todo. Una actitud de agradecimiento. Yo escuchaba el testimonio de un hermano que a él le robaron, ¿verdad?, su vehículo. Lo encañonaron, ¿verdad?, algo que no pasa tan seguido, ¿verdad?, pero le dijeron, dame tu vehículo, lo encañonaron, lo hicieron que se bajara, y ellos se llevaron el vehículo. Imagínate ese cuadro. Yo me lo imaginé cuando lo estaba contando. En esa calle, dice, tan solo él empezó a caminar sin su vehículo. Y qué tremendo, porque dice que en eso el Señor le decía, le empezó a decir, da gracias.
le vino este versículo, ¿verdad? Le vino este versículo a su mente y él decía, Señor, gracias. El Señor diciéndole, dame gracias, únicamente dame gracias. Y cuando él comenzó a dar gracias, algo en él comenzó a suceder. Se empezó a invadir de paz, ¿verdad? Empezó algo en su corazón, en su mente, en su espíritu a brotar. Y él decía, ¿saben qué? Después me dio risa, porque cuando yo llegué a mi casa, yo decía, Señor, me pones a dar gracias, porque mi carro me lo robaron. Y el Señor le decía, es que no estaba diciendo gracias porque me robaron el carro, ¿verdad? Porque qué difícil, por eso Pablo decía, no dice dar gracias por todo, sino en todo, o sea, en medio de las situaciones, porque le decía al Señor, ¿qué hubiera pasado si esos hombres que andaban, porque ellos andan nerviosos, ¿verdad? Haciendo lo que andan haciendo, te hubieran disparado en tu cabeza, ¿verdad? Se hubiera ido un disparo y no te hubieran quitado el carro, pero te hubieran disparado y te hubieses muerto. Entonces, mira el milagro en medio de la situación. Entonces, en medio de lo que estás pasando, da gracias. Quizás no lo vas a entender. ¿Sabes lo complicado que somos nosotros muchas veces los hijos de Dios? Que queremos entender a Dios en medio de la situación. Dios nos llama a entenderlo, Dios nos llama a amarlo y a honrarlo. No hay una parte en la Biblia, o si ustedes la han encontrado, díganme, donde diga Dios, entiéndeme, donde Dios diga, entiéndeme en medio de la situación. No hay. Lo que Dios dice es hónrame, ámame, obedéceme. Es lo único. Muchas cosas de las que Dios nos pide son estas, ¿verdad? No nos manda Dios a entenderlo porque como hijos de Dios nos frustramos, nos amargamos, queremos dejarlo todo porque queremos entender y saber el porqué de lo que me está pasando. Da gracias. Te dice el Señor esta tarde, mujer, da gracias en medio de lo que estás pasando. Te dice a ti, varón, el Señor da gracias, a ti, joven, a ti, pastora, que quizás no entiendes que le estás sirviendo a Dios y que estás dando todo lo mejor de ti y está pasando lo que está pasando. Dios te dice, da gracias. Hay algo glorioso que va a salir en medio de esta situación. Hay algo muy lindo. Dice, no, en medio de dar gracias hay una clave y es no resistirnos al cambio y a las situaciones. Ustedes me imagino que en parte de lo que han vivido como pruebas, en más de alguna situación han perdido algo, ¿verdad? Al perder algo quizás físicamente, materialmente hablando, ¿verdad? Y como humanos tenemos eso, que nos resistimos al cambio. No queremos los cambios, no queremos el que se nos desacomode, ¿verdad? Perder la comodidad, ¿verdad? Perder cosas materiales, ¿verdad? Perder quizás tantas cosas, ¿verdad? Que traen bienestar según nosotros a nuestra vida, pero el Señor lo considera necesario. Entonces, en medio de eso, no resistirte al cambio y al ser agradecido, vas a transformar tu entorno, tu atmósfera en algo totalmente diferente. Otra estrategia que el Señor me decía que yo te dijera esta tarde es, y lo decía Lorena en medio de lo que ella estaba diciendo, es la declaración positiva, la declaración profética. Escucha bien, tenemos que entender que tenemos que declarar proféticamente. Cuando la palabra dice, no os conforméis a este ciclo, no os conforméis a lo que está pasando, no te adaptes, quería decir Pablo, no te adaptes a la situación, no te adaptes, a lo que el mundo está viviendo, no te adaptes a lo que están pensando los demás, sino que declara tú positivamente y si lo queremos ver más sobrenatural, proféticamente. ¿Cómo así? ¿Cómo es declarar proféticamente? En el libro de Joel, el capítulo 3 y versículo 10 nos dice, diga el débil, fuerte soy. Con la mente natural, alguien que está débil, alguien que está, imagínate, aplica lo débil espiritualmente, creo yo que es aún quizás más fácil, ¿verdad? Porque podemos ahí, por medio de la oración, por medio de la guerra espiritual, pero imaginémonos a alguien que de verdad está débil, así totalmente en su cuerpo, alguien tirado en un hospital, alguien con un diagnóstico tremendo, con un diagnóstico totalmente negativo, y la palabra te llama a decir, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Imagínense la declaración, diga el pobre, rico soy. Alguien que no tenga nada en este momento y la palabra te envía a decir, rico soy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ahí está la respuesta. Aquí está en la palabra las respuestas para tu vida, la respuesta para tu crisis, la respuesta para tu situación, si tú lo crees. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Declarar ustedes. Yo creo que hay algo
a lo que la palabra nos llama constantemente, y es a declarar. Y lo podemos hacer porque dice la palabra que hay autoridad en nuestra boca, hay autoridad en nuestra lengua. Y lo que yo declaro, ¿qué pasó en Job? Dice, por ejemplo, el mal que me temía, ese me sobrevino. ¿Por qué? Porque tememos, y no solo ya entonces en la mente lo pensamos el temor, sino que lo hablamos, lo declaramos, lo lanzamos, y no hay eso causa en nosotros algo negativamente y se da. Entonces veamos otra cosa más, y está este versículo glorioso, amén, que dice: antes que todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. En Romanos está esa palabra, Romanos 8:37, ¿verdad? Somos más que vencedores en Él. Entonces, ¿a qué te llama el Señor esta tarde? A que por favor declares. Yo no sé qué dichos habían estado viendo en tu boca. Yo no sé qué palabra habías estado soltando. Yo no sé qué habías estado pensando. Pero hoy el Señor te llama, te alinea, oye bien, cierto, bien fuerte decirte esto, y el Señor te alinea al orden divino, te alinea a que pienses, a que declares, a que lleves a tu boca una palabra de vida. No hables más palabra de muerte en medio de tu crisis, no hables más palabra de muerte en medio de tu situación, sino que decíamos primero da gracias y luego declara positivamente. Ve a tu altar, ve, ponte de rodillas delante del Señor, ve a tu iglesia, congrégate. Algo muy tremendo que suele suceder en los hijos de Dios cuando están en crisis es dejar de congregarse, dejar de ir a la iglesia y decir, bueno, ya no, porque yo estoy viniendo, no sucede nada. Entre más me acerco al Señor, las cosas siguen peor. Es una estrategia del enemigo ese pensamiento. Debes de abortarlo. Esos pensamientos sí debemos de abortarlos, esos pensamientos sí debemos de quitarlos, porque no es de Dios. Tú debes de seguir adelante y debes de pensar en lo que el Señor tiene para ti, el bien que Dios ha planeado. Y yo te voy a decir algo que tremendo que yo anotaba aquí, que el Señor me daba antes de venir esta tarde a declararte esa palabra, y me decía: diles que alguien sin identidad y sin fe no puede declarar. Tú necesitas tener identidad de hijo. El hijo sabe quién es. El hijo conoce las promesas que Dios le ha dado. Esta palabra está llena de promesas para tu vida y para mi vida, llena de promesas. Y si tú no tienes identidad, si tú no conoces a tu Dios, si tú no conoces quién es tu Padre, quién es tu Hacedor, quién es el que te provee, quién es el que te sana, quién es el que te suple, tú no vas a poder declarar una palabra de vida. Y la fe, ¿verdad? Una palabra, alguien que declara, tiene que ser alguien lleno de fe. Porque nosotros ahorita podríamos declararte, y yo decirles a ellas, declaremos y leamos y, ¿verdad?, saturemos, pero si en nosotras no hay fe, si en nosotras no hemos aplicado y nosotras no aplicamos esta palabra de declarar y de hacer vida, no va a suceder nada. Entonces el Padre te lleva esa tarde a eso. Otra cosa, otra estrategia que el Señor me daba en medio de la crisis es visualizar. Es que veamos, lo que Dios quiere es que nosotros veamos. Pero ¿cómo así?, podrá decir alguien. Si estoy viendo y mire, lo que veo son problemas, son situaciones, son puertas cerradas, son personas que me rechazan, personas que me critican, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo te está haciendo que tú veas. Pero el Señor quiere que tú veas con los ojos espirituales. ¿Ustedes saben qué es la fe? ¿Una de ustedes me podría decir qué es la fe, bíblicamente hablando? Certeza de lo que no se ve. Y la convicción, ¿verdad?, de lo que no se ve. Oye bien esto, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Certeza, ¿verdad?, de lo que yo estoy esperando. ¿Qué es certeza de lo que estoy esperando? Decir, yo no tengo esto, pero yo lo voy a obtener, porque mi Padre que está en los cielos, que Él es el hacedor, que Él es el proveedor, lo hará. Amén. Y también vemos algo más, ¿verdad?, en la fe, que es ver. El Señor nos llama a ver lo que no está aún ahí. Eso es la fe, ¿verdad? Lo que aún no está ahí, ¿verdad? No está. Pero yo, Señor, sé que porque es tu voluntad, tú me lo vas a dar. Entonces, en medio de la prueba, el Señor nos guía y nos lleva a visualizar, a que visualices, a que veas. Y yo ponía algo aquí.
ese versículo en Hebreos 13:5, oye bien ese versículo de vida, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te dejará ni te desamparará. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿saben? Porque ustedes son las que están aquí conmigo, y también te pregunto a ti ahí que estás detrás, ¿verdad?, de cámaras, que nos estás viendo por medio de esta dimensión gloriosa. ¿Ustedes tienen todo? ¿No les hace falta nada? Claro, eso es lo espiritual. Pero les pregunto, naturalmente hablando, ¿nos hará falta algo? ¿Hay algo todavía que no tenemos? Angélica. En nuestra humanidad sí nos faltan muchas cosas, Así ¿verdad? es. Pero como la palabra nos manda a ver por fe, como hijos de Dios, ¿verdad? Sí. Como hijas de Dios nos manda a ver ya por fe, entonces debemos de, como usted decía, declarar y dar gracias por lo que aún no tenemos, pero Aún por eso. creyendo que ya lo tenemos. Pero fíjense que yo, yéndome a este versículo de Hebreos, me encontraba con una verdad que decía Pablo, y les preguntaba esto, ¿saben por qué? Porque vimos los puntos de vista, y el Señor me decía, muchos hijos de Dios están pasando crisis económica, ¿verdad? Crisis en lo financiero, en lo material. Y qué tremendo lo que Pablo decía, sean vuestras costumbres sin avaricia. Entonces el Señor me decía que hay crisis, que hay gente, fíjense qué tremendo, que se cree estar en crisis económica y no lo están. Pero creen estar en crisis económica o crisis porque les falta algo, porque hay avaricia en su corazón. Entonces, por eso les preguntaba, porque a mí sí me faltan muchas cosas, pero yo estoy contenta y feliz con lo que tengo. A mí me hace falta mucho, ¿verdad? Por alcanzar materialmente, por alcanzar en metas, en proyectos, en tantas cosas en mi vida, pero yo me siento feliz con lo de día a día, con lo que estamos pasando. Pero hay mucho hijo de Dios, hay mucha mujer frustrada, hay mucha mujer amargada, hay mucha gente cristiana, inclusive líderes, ¿verdad? Inclusive pastores podemos caer en este nivel, ¿verdad? De que haya avaricia en nuestro corazón y entonces no sentirnos felices y agradecidos con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque creemos que nos hace falta mucho y que esa es la raíz de nuestra felicidad, y no es así. Dios te dice en esta tarde, visualiza lo eterno, lo que no se termina, lo que no se acaba. Mira, todo lo que tú andas, lo que puedes tocar, lo que ves, es lo temporal, lo que se acaba, lo que se corroe, pero lo eterno, si tú pones tu mirada ahí, te aseguro que te sentirás completo. Una verdad en el Salmo, ¿verdad? Cuando nos habla los salmos tan gloriosos, la palabra de los salmos es una palabra que da vida, ¿verdad? Y el Salmo donde nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo siempre le pregunto al pueblo cuando me toca, cuando me lleva el Señor a predicar, ¿verdad?, sobre ese precioso salmo, y les pregunto, ¿les hace falta algo? Como les preguntaba a ustedes ahorita. Y claro, todo el mundo con su cabeza sienta, sí, me hacen falta muchas cosas, pero me siento completo, pero no me hace falta nada. Es que esa verdad, ese es un rema en nuestra vida, ustedes, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará, pero te está faltando, pero como lo tienes a Él, no te está faltando nada. Yo no sé si me entiendes lo que yo quiero trasladarte, pero es una verdad tremenda. Si lo tienes a Él y si lo ocupa el primer lugar en tu vida, te puede faltar mucho, pero no te falta nada. Amén, porque lo tienes a Él. Entonces, visualizar es ver en medio del conflicto. ¿Y sabes qué me decía el Señor? Diles que visualizar es un desafío que yo les dejo por medio de esta palabra. Que desde hoy, desde este día que tú estás escuchando esta palabra, visualices las crisis de una manera diferente. Visualices los días malos de una forma diferente. Visualices los momentos de prueba de una forma diferente, con los ojos de la fe. Y otra estrategia que el Señor me podía es analizar. Y oye bien, porque analizar con la mente, no sé si a ustedes en medio de alguna prueba les pasó eso, y ustedes lloraban y hacían berrinche, ¿verdad? Y se deprimían. Yo también lo hice, ¿verdad? Y la pregunta del millón en medio de la prueba, ¿verdad? La pregunta que todos nos hemos hecho: ¿por qué?
Señor, ¿por qué me está pasando esto, verdad? Y lo gritamos. Ese por qué creo que es una de las preguntas que más le llegan al Señor allá arriba, ¿verdad? En medio de las peticiones y del clamor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué yo no obtengo la respuesta todavía? Y qué tremendo, porque el Señor me decía y me llevaba a este versículo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ahí no dice algunas cosas, dice todas las cosas ayudan a bien. Entonces, lo que te está pasando, ¿sabes qué? Ya no te preguntes por qué, sino que pregúntate para qué, ¿verdad? ¿Para qué es esto, Señor? ¿Qué me vas a enseñar? ¿A qué dimensión me vas a llevar, verdad? ¿A qué nueva etapa me vas a pasar? ¿Qué es lo nuevo que estrenaré? ¿Qué nuevo rema traes a mi vida por medio de esta situación? Sé que traes algo para mí, pero entonces el Señor dice, analicemos no con la mente natural, porque la mente natural te llevará a fracaso, la mente natural te llevará a renunciar a las promesas de Dios, la mente natural te llevará a cosas que el Señor no ha planeado para ti. Entonces, estas 4 estrategias el Señor me daba a ustedes y yo se las traslado a sus vidas también en esta tarde, pero se las traslado al pueblo allá que nos está viendo, ¿verdad? Veamos las cosas de una manera diferente. El Señor nos llama a esa verdad y Él te inyecta en esta tarde vida, te inyecta paz, te inyecta nuevas fuerzas, nuevo ánimo, que tú te levantes de esta condición. Dios no quiere tenerte ahí, ¿sabes qué? El Señor no quiere tenerte en esa situación. Él quiere que tú te levantes, Él quiere que tú avances, Él quiere que tú declares, Él quiere que llenes a otros de bendición, que ministres a otros. Yo no sé si ustedes pueden compartir un poquito de alguna situación en sus vidas que tuvieron y que eso ahora trajo vida para otros, ¿verdad? Que ahora usted puede decir, esto que pasé, ahora entiendo el porqué, o esto que estoy pasando, ¿verdad? Pero compartir alguna situación difícil, hermana Lorena, que usted vivió, ¿verdad? Y qué fue lo que le enseñó Dios por medio de eso. También quiero con nuestra vida bendecir, ¿verdad? Con nuestros testimonios que bendigamos esta tarde a las vidas. Sí, amén. Bueno, una de las situaciones difíciles que he pasado en la vida, hace aproximadamente 7 años, yo estaba en una situación bien profunda en la depresión y yo sentía que la vida ya no tenía sentido, que ya no valía la pena seguir viviendo. Pero yo recuerdo que un día, una tarde que yo estaba sola en mi casa, yo tirada, le decía al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy así? Y todos los que no te sirven, los veo tan felices, tan llenos de vida, y mira, yo que te sigo, yo que te sirvo, y yo pienso que entonces, bueno, como que Dios se enojó un poco conmigo en ese momento y me dice, mira, ¿acaso puede el barro decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? En ese momento me impactó porque me habló directo. Estaba sola y él me habló directo ahí y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te levantas y me adoras y me alabas y dame gracias porque te estoy formando, te estoy haciendo? Y en ese momento, y créanme que aparte de eso me decía, no me gustan los lloriqueos. Es una de las cosas que yo creo que a Dios le molesta, le irrita. Vernos aquello de que, ¿por qué yo? ¿Y por qué esto a mí? Y mira, ¿por qué la vecina, la María, la Juanita? No, el Señor quiere que tú te levantes en medio de la situación. No vas a pasar 100 años ahí, eso sí te lo garantizo. El Señor no te va a poner algo que tú no puedas, una carga que tú no puedas llevar, que no puedas soportar. Te está haciendo pasar lo que estás pasando en este momento, porque tú vas a ayudar a otros cuando tú ya hayas pasado, cuando tú ya hayas vencido esto que estás pasando. Tú vas a poder levantar, vas a poder ayudar a otros. Y yo recuerdo que era tan desesperante. Yo no sé, el que ha pasado por depresión me entenderá, pero es algo muy feo, algo que a nadie se le desea, pero lo pasé, salí de ahí y glorifico a Dios por eso, porque cuando alguien me llega a contar
que está pasando en esa situación, yo le puedo contar, le puedo decir, mira, el Señor es tu ayudador. Si me sacó a mí, te saca a ti también. El todo es que nos dispongamos, tengamos ese corazón dispuesto para salir de donde quizás tú estás. Y quizás tú estés pasando en este mismo momento por una crisis de depresión. Pero el Señor es tu sanador y es tu libertador. Esa es una cárcel donde ni los médicos, ni el mejor psicólogo, nadie te va a poder, te ayudan con charlas, con pláticas, y bueno, es como que te dieran una pastillita para que te alivies. Pero realmente quien te va a sacar de ahí, y te lo digo con toda solvencia, es Jesús. Es el que sana, es ese Jehová Rafa, es ese libertador, es ese que ha venido a dar libertad a los cautivos, a abrir a cárceles a los que están en cárceles, a dar alegría a los enlutados, dice la palabra. Entonces, eso es un testimonio para mí muy grande. Fue un momento bien difícil en mi vida, pero yo puedo decirte que fue Él, fue Jehová Rafa, quien me sanó y me sacó de esa cárcel. Y hoy estoy aquí y puedo decirte que te puede sacar a ti también. Amén, y qué tremendo, ¿verdad? Los testimonios de vida que cada una hemos pasado, ¿verdad? Situaciones en las que podemos decir, Dios estuvo ahí, está ahí, Él no me dejó, Él no me soltó, creí en mi humanidad que Él me iba a soltar, pero no fue así, ¿verdad? Él estuvo conmigo. Y sabes que la Biblia está llena de promesas. El Señor me hizo escribir esta tarde antes de venir promesas para tiempos difíciles, y yo quiero que tus oídos las oigan. Quizás las has leído, pero el Señor me decía, estos versículos van a traer vida, y quizás más de alguno va a decir, esa cápsula, ese versículo fue como una vitamina para mi espíritu. Y ¿sabes qué? Yo te desafío a que lo escribas. Escríbelo, satura tu espacio de palabra. Pon versículos ahí en la pared, pon declaraciones, y en los tiempos difíciles, cuando tú veas eso te va a dar vida. Algo que me viene a la mente ahorita, en medio de la crisis y en medio de los tiempos difíciles, es la batalla, la guerra espiritual. En Efesios nos encontramos con una verdad tremenda, y que muchos hijos de Dios mal aplican porque lo hacen de una manera errónea totalmente. En Efesios dice, ¿verdad?, que nosotros estemos con la armadura, y dice, para cuando venga el día malo, entonces sepas vencer y sepas enfrentar, ¿verdad? Y salgas, prácticamente decía el siervo, ¿verdad? Salgas avante, salgas en victoria de la situación. Pero ¿qué dice? Primero nos llevan todo el versículo a las partes de la armadura, pero cuando nos habla ahí nos dice, entonces cuando toda la armadura ya esté puesta y venga el día malo, tú sepas enfrentarlo. Pero hay mucho cristiano, hay mucho hijo de Dios, hay mucha mujer, hay mucho varón que lo que hace es, cuando viene el día malo, no están preparados. Y entonces enfrentan la situación y les cae, ¿verdad?, como balde de agua fría, y han estado lejos de Dios, y entonces corren a la iglesia, corren al pastor, corren al que intercede, ¿verdad?, corren al que profetiza, ¿verdad?, y están en un momento de angustia, pero no el día malo los encontró a ellos sin armadura. El día malo los encontró a ellos infraganti, ¿verdad?, los encontró sin esa protección divina. Y entonces pasa el día malo, pasa la prueba, y nos encontramos, ¿verdad?, en todas las iglesias de todo el mundo, ¿verdad?, no solo en Guatemala, en El Salvador, en todas las iglesias de todo el mundo sucede eso, ¿verdad? Aquellos cristianos temporales, aquellos cristianos que buscan a Dios en medio de la crisis, en medio de la prueba, y cuando las cosas ya van bien, adiós, ¿verdad?, adiós privilegio, adiós pastor, ¿verdad?, adiós a mis dádivas, ¿verdad?, me olvido de ofrendar y de diezmar porque ya estoy bien, ¿verdad?, ya Dios no me necesita. Qué tremendo, porque entonces caen en otra crisis aún mayor, porque hay algo que mi esposo lo ha testificado, ¿verdad?, el pastor lo testifica, algo que yo le decía a él y que para mí fue un rema. Un siervo del Señor me decía esta palabra, y es una verdad, y yo la tuve que enfrentar en mi vida, ¿verdad? Y él me decía, Sarita, me recuerdo tanto de ese líder y lo bendigo, y lo veo ahorita diciéndome eso, ¿verdad? Me decía en mis inicios, Sarita, si tú no pasas el examen, te lo van a volver a pasar. Y cuando me lo dijo en ese momento, para mí fue así feo, ¿verdad? Yo decía, ay no, pero ¿por qué me dice eso? O sea, que eso que estoy pasando
¿Me lo van a volver a pasar? No, yo no considero a un Dios así. ¿Y sabes qué? Era cierto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que salgas aprobado. Dios no quiere hijos reprobados. Dios quiere hijos aprobados. Que tú, ¿verdad? ¿Qué pasa con un examen cuando tú en el colegio o tu hijo, ¿verdad? O tú que lo viviste, aplazaste una materia, ¿verdad? Y tenías que ir, ¿verdad? A ganarla de nuevo en tiempo extra, ¿verdad? Fuera cuando tus compañeros, tus amigos ya no estaban ahí, a pasar. A mí me hicieron muchas veces, me ministro, ¿verdad? Y lo hablo. Aplacé muchas veces matemáticas, era muy mala, lo acepto, para las matemáticas, y me pasaron muchas veces, ¿verdad? Doble examen para poder volver pasar en limpio, y lo lograba, pero con un doble esfuerzo. Entonces, ¿qué te dice el Señor esta tarde? Quizás te has preguntado, Señor, pero ¿por qué otra vez yo pasando esto? ¿Y sabes por qué ha sido? Porque no has entendido. Porque no has entendido lo que Dios quiere que entiendas, porque no has entendido lo que Dios quiere que hagas, porque no has entendido lo que Dios quiere que pienses. Y entonces dice el Señor, necesito, hijo, necesito, hija, volverte a pasar por esta situación de nuevo, para sacarte entonces aprobado, para que entonces tú digas, lo logré, Señor, logré conquistar esta área, logré conquistar esta acción. Y entonces el Señor considera necesario eso. Yo quiero leerte parte de estos versículos, amén. Y uno de ellos es, oye bien lo que te dice el Señor, porque es una perla para tu situación en este momento. El Señor no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Mira este proverbio, qué glorioso. El Señor te dice esta tarde, no te dejaré padecer hambre. A ti que quizás estás en una crisis económica, en una situación financiera, Dios te dice, te voy a proveer, si tú lo crees. Escucha bien esto, dice, mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Lo que decían ellas, ¿verdad? El compararnos con nuestro vecino, Señor, pero si mi vecino, mira qué próspero está, mira mi vecina, mira mi amiga en el colegio, mira mi amiga en la universidad, no está en Dios y le está yendo bien. Está pecando contra ti, qué próspera, qué bendecida, sin enfermedad, sin preocupación. Y porque a mí, Dios te dice, mejor es lo poco del justo. Mejor es lo poco que tienes con bendición, mejor es lo poco que tienes, que te lo tornaré, te dice el Señor, en muchos, si tú me crees. Entonces mira qué tremendo, dice, el Señor conoce los días de los justos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Dios te dice esta tarde, en este mal tiempo que estás viviendo, en esta crisis que estás pasando, hijo, hija, yo seré tu auxiliador, yo seré tu consolador, yo seré el que te levantaré. El Señor te dice, no te dejaré avergonzado, porque yo conozco tus días, porque yo conozco lo justo que has sido, y yo te llevaré en victoria, no te dejaré avergonzado. Mira qué tremendo, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Él te va a suplir. Yo te lanzo estas palabras, ahora estas promesas. El Señor me decía, lanza esas promesas, lánzalas esta tarde, lanza y di esta palabra, porque yo traeré vida por medio de ellas. Y el Señor está aquí, el Padre está aquí ministrándonos, consolándonos, haciéndonos entender. Otra palabra para aquella falta de provisión, la encontramos en los evangelios, ¿verdad? Tremenda verdad que decía el Señor, no os afanéis por nuestra vida. Dice, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Sabes que esto es para las mujeres, ¿verdad? Hay mujeres que no tengo que ponerme, ¿verdad? No es que hoy, Señor, ¿qué hago? No tengo que ponerme. Y el Señor te dice, no te afanes. Y sí tienes que ponerte, pero te afanas por eso. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Mira las aves del cielo, dice que no siembran y que ellos no tienen graneros y comen. Imagínate qué tremendo, porque nuestro Padre les da. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? Te dice el Señor. Nosotros valemos más. Somos sus hijos, somos sus amados, somos su creación. Y yo sé que el Padre nos ha suplido también, que experiencias en las que hemos visto la provisión de Dios, ¿verdad? El auxilio, donde alguien toca tu puerta y te dice, sentir el Señor traerte esta bendición, ¿verdad? Hemos vivido sobrenaturalidades de Dios, donde Dios, hasta los caprichos, ¿verdad? Ustedes, te complace el Señor, hasta cosas que realmente tal vez no son una necesidad primaria, pero tú lo pensaste, si tú dijiste, Señor, yo como quisiera tal cosa,
y viene el Señor y envía un medio de provisión y ahí está la bendición, ¿verdad, Angélica? ¿Qué Amén. ha pasado usted con respecto a esto? Creemos en un Dios dueño del oro y de la plata, porque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Él es el dueño del oro y de la plata, y dice, diga el pobre, fuerte soy. Pero lamentablemente nosotros en la humanidad, teniendo las cosas, pastora, no sabemos agradecer. Una de las estrategias que usted daba decía, era dar gracias al Padre, pero a veces no la damos, y por lo económico sentimos que nos atormentamos, pero el Padre te ha traído esta palabra de bendición hoy, recíbela, atesórala en tu corazón. Amén. Amén, porque el Señor trae vida. Y esta tarde, tú que estás enfrentando situaciones difíciles, y te digo algo, la palabra dice, mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, pero hoy el Señor quiere que tú ahí donde estás, tú vayas a Él. Y esta tarde queremos orar por ti, queremos declarar y sellar esta palabra, la oración, ¿verdad? La administración del final es el sello de la palabra, de lo que el Señor ha traído esta tarde para tu vida, y te queremos bendecir tu vida, queremos que nos acompañes ahí donde estás, si estás en una oficina donde estás y quizás no puedes como postrarte, como arrodillarte, pero ahí con tu pensamiento yo quiero que tú te unas a nosotros en este clamor, y yo quiero lanzar una palabra de bendición, una oración profética sobre tu vida para dar vida a la situación que estás pasando. Señor Jesús, esta tarde, Padre, yo quiero lanzar una palabra de bendición para tus hijos, para tus hijas que nos han estado escuchando, a esas mujeres, Señor, a esos varones, a esas familias que están, Señor, viviendo una leve tribulación, Señor, una momentánea, Señor, situación de dolor, de adversidad, en las que han dicho no puedo ver luz, Señor. Padre, estoy atormentado, estoy angustiado. Yo quiero hoy bendecirte, yo quiero hoy por medio de este canal, por medio de esta bendición, por medio de estas ondas, llegar a ti y declarar una palabra de vida. Ahí donde estás, yo declaro vida a tu ser, yo declaro vida a tu espíritu, yo declaro que tú entenderás, que el Señor te hará entender por qué estás pasando esto, que el Señor te llevará al propósito de la prueba. Hay propósito, te dice el Señor, en tu situación. No estás solo. El Padre te vuelve a decir hoy, no temas. Esfuérzate únicamente, te dice el Señor, levántate, sé valiente, persiste, persigue, porque yo estaré, dice el Padre, como escudo alrededor de ti y te protegeré y podrás salir de esta situación. Y cuando tú salgas de eso, tú dirás, gracias, Señor, y entenderás y sabrás el por qué fue necesario. Hay algunas personas que han sido despojadas y que se les ha quitado algo, pero el Señor te dice hoy, te lanza una palabra, el Señor te da una palabra de restitución. El Señor te dice, yo restituiré, yo te daré, solo confía, solo cree, solo avanza, no dudes, porque yo estoy contigo. Yo te bendigo en esta tarde. Y yo vengo a declarar sobre tu vida bendición en abundancia. Yo declaro que el Padre de los cielos abre las ventanas para ti. Yo declaro que tú ves cielos abiertos hoy para tu vida, y que la situación de muerte que el enemigo había querido, que había creído él que iba a ser de muerte, ahora el Padre la torna de vida. Ahora el Señor torna esa situación como algo de vida para tu ser, y algo que te va a dimensionar, algo que te va a llevar al nivel que Dios ha creído y ha formado para tu vida. Yo te bendigo, gracias por sintonizarnos. Estaremos de nuevo una vez más el próximo jueves, ¿verdad? Sintonízanos todos los jueves a las 5:30 p.m. por este bello canal, por esta dirección, ¿verdad? Vía web www.dimension7.tv. Sintonízanos, estaremos ahí para bendecir tu vida.
Yo quiero saludar a aquellos que nos ven, ¿verdad? En las naciones, ¿verdad? Han enviado mensajes y hemos recibido desde El Salvador, ¿verdad? Mensajes que nos han sintonizado allá. En Estados Unidos también muchas personas nos han sintonizado. Es una bendición para nosotros que puedas tomarte este tiempo y decir, dejo el afán y dejo todo lo demás. Yo te quiero bendecir ahí donde tú estás, y tú que has decidido sintonizarnos, siempre estaremos aquí para lanzar bendiciones para tu vida. Dios te bendiga, te amamos, amén. Yo quiero, para que se despidan ahí de una manera, pues las hermanas ahí un poco rápido, pero despídanse esta tarde. Amén, de la pastora, audiencia. bendecimos a toda la audiencia en cualquier país que nos sintonicen. Enviamos palabra de bendición y que el Padre haga en sus vidas conforme a su voluntad. Que Dios les bendiga. Nos miramos el próximo jueves, si esa es la voluntad del Padre. Y quiero decirte que el que te cuida nunca duerme. Que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones, los amamos y el Señor les bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios.